concentración todos tenemos en algún momento y de atención también, ¿no es cierto? Pero hay casos en que es constante, en que es un problema. ¿Y qué pasa cuando esto se da en los adolescentes, en los jóvenes? Ya pasaron la infancia, están estudiando, a veces en la universidad y sienten que no se la pueden, a veces son mal diagnosticados, se sienten mal con aquello, entonces van al psiquiatra y dicen, no, es que tú estás deprimido. Bueno, ¿quiénes pueden tomar estos famosos metilfenidato y modafinilo? Que ya nos va a explicar el doctor José Vitrán, psiquiatra, que además habla con mucha propiedad porque él mismo, con la edad que tiene, sufre de déficit atencional. Y tomo Ritalin. Y que uno dice, pero ¿cómo esa edad? Sí. Bueno, ¿cómo estás, José? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia, muy bien. A ver, el tema es, hoy vamos a hablar de los adolescentes y los jóvenes, entonces, y el uso adecuado e inadecuado de estas especies de anfetaminas o activadores del cerebro. ¿De qué estamos hablando? A ver. La verdad, Cecilia, que en la presentación tú incluso tocaste todos los temas más álgidos y más complejos de este tema, de este ámbito. Y fíjate que es lo siguiente, ¿quién puede? Claramente quien debe y puede es alguien que ha sido evaluado por un especialista, que puede efectivamente hacer la entrevista, que puede considerar elementos colaterales como información que trae familiares o en el caso del colegio, ¿no es cierto?, información que viene del colegio, etcétera, y puede llegar a la conclusión de que un individuo de la edad que sea, y particularmente ahora estamos hablando de los jóvenes, padece de una enfermedad que se llama trastorno por déficit atencional, que puede ser con o sin hiperactividad. Este es uno de los temas que cambió a través de las últimas décadas. Se pensaba que los únicos que tenían déficit atencional antes eran los niños que se subían por las cortinas, que no se quedaban quietos nunca, que tiraban avioncitos, etcétera, etcétera. Y eso no era así. La verdad es que un porcentaje muy importante de aquellos que sufren de desatención están quietitos, no se mueven porque no tienen hiperactividad, lo cual probablemente en el pasado, y ahora todavía, pero en el pasado en gran medida, pasaban inadvertidos, no se diagnosticaban y no se trataban. Entonces, ¿quién puede? Alguien que definitivamente tiene que haber sido evaluado por un especialista, porque o si no, se arriesga al uso inadecuado, innecesario de un fármaco que no es completamente banal, ¿no es cierto?, su uso. Tampoco puede ser a veces inocuo para algunas personas, pero en concreto es un fármaco que requiere de una receta cheque. Es un fármaco muy especial, es una anfetamina, es un estimulante. Recordemos que los estimulantes son ese grupo de moléculas donde está también la cocaína, sin embargo esta de uso estrictamente recreacional, adictivo y tremendamente tóxico para el cerebro de los seres humanos. En cambio, otras anfetaminas y estimulantes pueden ser de uso médico terapéutico. A ver, señor psiquiatra, usted acaba de decir que tiene que haber un buen diagnóstico, hay que ir a la psiquiatra para que me diga exactamente, den el clavo que de eso se trata. ¿Y quién me garantiza a mí que el psiquiatra le va a chuntar? ¿O la psiquiatra? Los médicos en general no achuntamos, Cecilia, sino que hacemos diagnóstico basado en una serie de elementos que van permitiendo justamente establecer categorías de síndromes y a su vez, una vez que uno va avanzando en el análisis, ¿no es cierto?, en el descarte y en la inclusión, uno llega finalmente a la conclusión que alguien padece o no de un trastorno. Y le digo al tiro, antes que me haga la siguiente pregunta, es muy poco probable que nos equivoquemos rotundamente en el trastorno por déficit atencional. Es verdad que puede haber gente que hace el trabajo mal hecho, porque en todas las profesiones hay gente que puede hacer el trabajo mal hecho, pero en realidad un adolescente, un joven que presenta un síndrome de desatención es perfectamente diagnosticable, y le digo al tiro, si lo tiene por primera vez, no tiene un trastorno por déficit atencional. Para que tenga un trastorno por déficit atencional, tiene que haber comenzado muy temprano en su vida. No lo puede desarrollar cuando entró a la universidad solamente. Tiene que haberlo tenido desde los 7 años, cuando entró al colegio, y ya tiene que haber tenido evidencias y síntomas y problemas.
Estamos conversando con el psiquiatra José Vitrán y como yo tengo algo de déficit atencional, parece, no dije que él es el fundador de NEPSI, que es la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. Obviamente. Pero yo te voy a contar el caso que estaba leyendo de un joven quien sale de la educación media, de un colegio bastante exigente, con un 6,6, y cuando entra a estudiar periodismo en la universidad, dice que los ramos le costaban mucho, que no entendía nada y se empezó a deprimir. Entonces estuvo durante 10 años en terapia, diagnosticado con depresión endógena, hasta trastorno bipolar, tomaba de todo. Entonces se tituló con mucha dificultad, le costó mucho encontrar un trabajo y ahí es donde él mismo empezó a investigar y un neurólogo le diagnosticó el trastorno de atención. Entonces ahí lo empiezan a medicar y ya, por fin. Entonces, ¿es fácil confundir? Bueno, yo no sé si esta persona había acudido a los profesionales adecuados durante la primera etapa de su vida, durante la escolaridad, ¿no? Pero efectivamente, si él tenía un déficit atencional incuestionable desde la infancia, como se debe tener para poder hacer el diagnóstico, se podría haber llegado al diagnóstico, se podría haber llegado a hacer. El problema es, y en ese joven justamente yo no lo conozco, yo tampoco, ¿no es cierto? Claro, yo no lo conozco, y uno tiene la duda de si acaso no se estará mezclando esto con aquella condición que es muy frecuentemente mezclada, que es los trastornos anímicos. Hay que entender que el trastorno por déficit atencional es una condición y la desatención o el síndrome de desatención es un síndrome que pueden tenerlo varias condiciones, no solo el trastorno por déficit atencional. Por ejemplo, si yo estoy deprimido, ten la certeza, vas a tener desatención. Si estoy eufórico y pasado de revoluciones, ten la certeza, voy a tener desatención porque tengo demasiadas ideas en la cabeza, se me producen permanentemente y no me permiten concentrarme en una sola cosa. Es decir, la angustia también extrema o bastante importante podría llevar a alguien a estar muy desconcentrado. La gente lo sabe muy bien, cada vez que se angustia se le pierden las cosas en la cabeza, se pone tonto, dice, etcétera, etcétera. O sea, una serie de características a través de las cuales el cerebro puede enfermar o producir sintomatología van a afectar la concentración. Y eso no significa que yo tenga un trastorno por déficit atencional y por lo tanto tampoco significa que soy un candidato a usar anfetamina, ¿no es cierto? Ahora, si yo descarto en alguien que está deprimido, descarto que esté eufórico, descarto que la angustia lo tiene paralizado mentalmente y me encuentro con alguien que ha tenido dificultades atencionales desde chico, solamente que era tan inteligente a lo mejor o suficientemente inteligente que pasó el colegio sin dificultades y que incluso sacó más o menos buenas notas en el colegio porque lo pudo hacer con su solo intelecto, su capacidad a lo mejor de buena memoria, lo que tú quieras. Y cuando llegó a la universidad la cosa se puso más compleja, la cantidad de información que tenía que ser capaz de incorporar en su cabeza era más grande, tenía que leer tremendos libracos y entonces ahí dice, yo no me la puedo con esto. Y sería entonces legítima hacer la pregunta, ¿no? Que alguien a esa altura que ya pasó la escolaridad y la pasó sin problema, diga, es que a lo mejor yo necesito ayuda para poder concentrarme y leerme estos tremendos libros que me piden. Claro. Ahora, justamente a propósito de la universidad y de los estudiantes, ¿por qué tanto control de estos medicamentos? Porque hay mucha venta ilegal de tanto del metilfenidato, que es con la droga del famoso Ritalin, o del modafinilo. Que es otro tipo. Que es otro tipo, pero para poder quedarse más tiempo despiertos, claro. Que es lo que aspiran para poder estudiar para el otro día, que les alcance el tiempo. Y eso... siempre que se consume, aunque sea para casos puntuales, ¿es un error si no está medicado? Buena pregunta. Si digo que es un error, me van a contradecir miles de jóvenes que hoy día lo usan, lamentablemente sin algún control, pero efectivamente, si estamos hablando de modafinilo o armodafinilo, son fármacos relativamente nuevos, más nuevos, ¿no es cierto?, que el Ritalin, y que lo que están haciendo es aumentar el alerta, no necesariamente son fármacos asumidos como beneficiosos para la concentración, pero sí para mantenernos despiertos. Fueron generados y fabricados para la somnolencia excesiva, la somnolencia diurna, y son buenos para eso. Por lo tanto, si alguien lo quiere usar
mal usar, digámoslo así, para la somnolencia de la noche, que ya no es somnolencia, sino que debiera estar durmiendo, efectivamente le va a provocar que se va a poder quedar despierto más tiempo, va a poder estudiar, etcétera, etcétera. Ahora, ojo, muchos jóvenes no entienden que llegar de privados de sueño al otro día, aunque hayan podido leer toda la materia porque se mantuvieron despiertos con la pepa, ¿no es cierto?, los va a hacer funcionar peor, tan solo porque su mente no está preparada, sin haber tenido una noche de descanso para pensar en forma a veces correcta y ordenada. Pero hay que separar, de todas formas, las anfetaminas, metilfenidato, Ritalin, Rubifen, Aradix, Concerta y todos sus derivados, ¿no? Todas sus copias, de estos otros, que son fármacos para la somnolencia y que de hecho solo requieren de receta retenida, mientras que los anfetamínicos, como el Ritalin, requieren receta cheque. Claro. Y tienen capacidad comercializadora, ¿no es cierto? O se pueden vender en el mercado negro, son producto del tráfico y de todo aquello, y por eso justamente que es tan importante que no tengan libre acceso. Aún así todos sabemos que se puede comprar cualquier cosa ilegalmente. Claro. Si hablamos del modafinilo, son, para que les suene, Mentix, Alertex, son los como Resotil, Alertex, Mentix, etcétera. Etcétera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, un adolescente que tiene esto de déficit atencional, que se medica, en fin, el efecto que podría tener si fuma marihuana? Buena pregunta, y retrocedo un punto atrás para decirte, Cecilia, que tome o no Ritalin, tome o no metilfenidato, una mala mezcla definitivamente es tener déficit atencional incuestionado, ¿no es cierto?, y fumar marihuana. Es una mala mezcla. La marihuana puede tener muchos efectos, hay estudios muy recientes que han sido más categóricos, decir desde qué edad se puede empezar a consumir y que eso provoque menos efectos cognitivos y todo eso. Pero definitivamente en el muchacho que tiene déficit atencional, el uso habitual de marihuana solo va a agravar el problema, y lo va a agravar a veces muchísimo. La marihuana no es exactamente algo que ayude a concentrarse, y yo no estoy hablando solamente del efecto agudo de la marihuana, sino que el hecho de consumirla en forma sistemática lleva a un cerebro, cualquiera de un joven, a funcionar cognitivamente por debajo de su verdadero potencial. Si ya tiene déficit atencional, es una pésima mezcla. Ahora, si además toma Ritalin para contrarrestar su déficit atencional, no estoy yo consciente, a lo mejor alguien me puede contradecir, de que eso sea una combinación particularmente explosiva o algo así. Ahora, ¿cuáles son los efectos tan negativos que podría tener el consumo de modafinilo o de metilfenidato sin la supervisión médica? Se habla de intoxicación, síndrome neuroléptico, dependencia, muerte súbita, ¿tanto así? Bueno, en mi opinión, las letras chicas están allí para ser leídas por los médicos. A veces se supone que van en los papelillos para que lo lean también los pacientes, pero muchas veces inducen error. Nosotros usamos el metilfenidato y otras anfetaminas, ahora está también el Samexid, una relativamente nueva. La usamos con bastante frecuencia y no tenemos esta aprehensión que pretende plantearse en el artículo que me menciona. No he escuchado jamás de una muerte súbita por el uso de estimulantes farmacológicos, digo yo, ¿no? Sí. Te diría que los efectos colaterales más habituales del metilfenidato es la taquicardia, que puede ser bastante leve o moderada, es la sudoración que tienen algunos, es las manos frías que se les producen a otros, es el insomnio, sobre todo si se consume después de la mañana temprano. Estos son fármacos que deben ser consumidos al alba, ¿no es cierto? Pero en realidad son fármacos extremadamente bien tolerados. Con eso no quiero decir que puede haber quien desarrolle una adicción al metilfenidato, porque es una anfetamina, ¿no es cierto? Es de la familia de los estimulantes como la cocaína, pero esa es una persona que iba a ser adicto a esto o a otro estimulante, ¿se entiende? Sí. Es más, este ha sido un tema que ha sido muy controversial, fue en Estados Unidos, Chile se supone que es uno de los países que más receta Ritalin, entonces es un tema muy controversial si no estamos potencialmente haciendo adictos a nuestros niños jóvenes al recetarles Ritalin. Y los estudios dicen otra cosa, dicen que aquellos que tienen déficit atencional tienen más riesgo de hacerse adictos a algo si no son tratados con metilfenidato, con lo que corresponde en la etapa que corresponde.
Ahora, el tema del déficit atencional en jóvenes o incluso en adultos jóvenes, a veces no, yo no digo a nadie que tome Ritalin porque dice, ay, ¿cómo vas a tomar Ritalin si no eres cabro chico? Ya es como que se asocia solo a la niñez, a la infancia. ¿Por qué? Porque efectivamente esto era un conocimiento universal de que el déficit atencional era una entidad de la infancia. Y no solamente eso, estábamos tan equivocados y creíamos que se maduraba a medida que uno llegaba a la adolescencia y ciertamente a la adultez. ¿Y sabes lo que se madura, Cecilia? Lo único que se madura es el control de los impulsos. Entonces el niño que era hiperactivo y no dejaba de jugar con todo lo que tenía a mano, cuando ya es joven, adulto, ¿no es cierto?, es capaz de contenerse. Es capaz de controlarse. Entonces, en vez de moverse por todos lados y pasearse por la sala de clase, ¿no es cierto?, se queda quieto y mueve a lo mejor la pierna nomás, ¿ah? O se está moviendo por dentro. Entonces, se pensaba que los niños lo maduraron y ya en la adolescencia se desaparecía. No es cierto. Hay estudios que dicen el 50% de los jóvenes, de los niños con déficit atencional, van a seguir siendo adultos. La verdad es que es probablemente mucho más alto que eso. Es probablemente cercano al 80% de aquellos que son niños con déficit atencional, claro, van a seguir siendo adolescentes y adultos con déficit atencional. Y para ellos el Ritalin es tan bueno como para los niños. Ahora, ¿es un neurólogo, neuróloga, la psicopedagoga? ¿Quién debería ser la persona que evalúe, ¿no es cierto?, para ver si tienen déficit atencional los niños, los jóvenes? El profesional más obvio y directo es un psiquiatra. Si es un psiquiatra infanto-juvenil, será para los niños y los adolescentes. Si es un psiquiatra de adultos, puede evaluar adultos y adolescentes muchas veces, ¿no? Depende también de la subespecialidad de cada profesional. Ese es el profesional más particularmente entrenado para todo lo que implica el déficit atencional. Recordemos que el déficit atencional es un fenómeno orgánico, si se quiere, ¿no?, que tiene que ver con la concentración, pero que a su vez tiene que ver también con toda una serie de efectos emocionales y psicológicos que se generan en el muchacho y tienen que ser evaluados completamente. O la muchacha, y tienen que ser evaluados a cabalidad, ¿no es cierto? Claro. Los problemas de autoestima que generan en un niño, ¿no es cierto?, que no logra funcionar como sus pares. Fíjate tú, es una de las pocas condiciones que se asocia a una condición adulta muy grave si no tiene tratamiento. El déficit atencional en un niño que no tenía los recursos, que no tenía acceso y que a lo mejor no tenía un entorno muy ordenador, ¿no es cierto?, moralmente, etcétera, se asocia con el desarrollo de conducta antisocial en la adultez, claro. O sea, psicopatía en la adultez. O sea, el tema del déficit atencional no es menor, no es trivial, no puede pasar inadvertido, no se puede dejar sin tratamiento, porque efectivamente las consecuencias no solo tienen que ver con el costo para la sociedad, producto de que ese joven no va a estudiar la carrera que hubiera podido estudiar si se hubiera tratado, no va a poder funcionar después como adulto, lo podemos ver más adelante, no va a poder funcionar laboralmente al nivel que hubiera podido si se hubiera tratado, sino que además es probable que desarrolle otras afecciones, alguna de ellas tan grave como la psicopatía, ¿no?, como ser sociópata, producto de no tener tratamiento de este tipo de condiciones. Estamos con el psiquiatra José Vitrán, fundador de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, Nepsis. José, hablemos de los niños ahora. Vamos a hablar de niños, de jóvenes, de adultos, de todo. Cuando hay en el colegio, en los liceos, una niñita hiperactiva, inmediatamente vaya que la evalúe, ¿quién? La psicopedagoga. La psicopedagoga puede decir, esta niñita necesita Ritalin. Una cosa es ser hiperactiva físicamente y otra cosa es el déficit atencional. Absolutamente, completamente distinta. La hiperactividad puede ser una parte del trastorno por déficit atencional, pero hay muchas otras razones por las cuales una niñita puede ser hiperactiva. Claro. Puede tener múltiples condiciones, trastornos, y el más importante ahí es el aceleramiento energético real propio de una niñita que tiene un problema anímico, ¿no? Efectivamente la bipolaridad a nivel infantil existe, no es infrecuente, y así debutan siendo niños hiperactivos, niños más irritables, niños que se pelean, niños que hacen cosas audaces o inadecuadas. Bueno, ¿se parece a los niños hiperactivos con déficit atencional? Sí, se parece, pero no es igual. Y hay en manos de un especialista. Yo no creo que sea el psicopedagogo el que puede, no creo, estoy seguro que no es el psicopedagogo el que debe decir este niño tiene que tomar Ritalin. Lo que puede decir el psicopedagogo es este niño tiene hiperactividad al punto que merece una evaluación médica. ¿Y a dónde lo manda? Al neurólogo, a la neuróloga.
Bueno, y eso es una cierta deformación que tenemos en nuestro medio. La verdad es que hay neurólogos que están perfectamente también capacitados para evaluar el déficit atencional y para tratarlo, porque se han formado especialmente para hacerlo. Sin embargo, el complejo grupo de problemas que se generan producto de esta condición son menester de la psiquiatría, y en particular de la psiquiatría infanto-juvenil. En Chile cuesta todavía mucho a mucha gente ir al psiquiatra. Es para los locos. Yo no estoy tan grave, pero el neurólogo está impecable. Y entonces por eso tenemos que la gran mayoría de los cuadros depresivos, que efectivamente son de la psiquiatría, son tratados por neurólogos o por internistas. ¿Por qué? Porque es estigmático todavía en nuestro medio decir yo voy a un psiquiatra, ¿no? Y hay mucho mito, hay mucho estereotipo todavía. Ahora, yo me imagino, José, un liceo en una comuna pobre, donde hay alumnos que vienen de familia de condición socioeconómica muy baja, que pueden tener esos niños, esos adolescentes, el síndrome de déficit atencional. ¿Qué posibilidades hay de que sean bien diagnosticados, medicados? Honestamente creo que es baja. No tenemos suficientes psiquiatras infantos juveniles en Chile siquiera. No los tenemos, y estoy seguro que mientras más deprivado socioeconómicamente es un lugar, menos acceso van a tener a los profesionales que más competentemente pueden evaluarlo. Así entonces vamos a tener una situación que es muy lamentable. Muchos niños van a tomar anfetaminas que no tenían que estarlas tomando, es verdad. Y muchos niños que debieran estar tomando anfetaminas no las van a recibir nunca. Y van a perderse entonces de funcionar a su verdadero potencial. El Ritalin ha sido muy polémico durante muchos años, que está sobre diagnosticado, que los niños terminan como zombies. Mamá, no quiero tomar más esto porque ando como tonto todo el día o como tonta, así, no, ya. Y ¿sabes qué? No le di más porque eso. Muy importante. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. ¿Ese efecto produce? Sí, claro. A ver, los niños zombies habitualmente están sobremedicados. Los niños zombies... ¿Qué significa sobremedicado? ¿La dosis bueno, alta? Que la dosis está por sobre lo que realmente requeriría ese cerebro. Cada ser humano a lo mejor tiene una dosis muy particular. No tenemos ni siquiera las tabletas partidas en las proporciones que requeriríamos para hacer una dosificación exacta. Y por eso entonces a veces es mejor quedarse por debajo que quedarse por sobre. Cuando está por sobre la medicación de lo que requería esa persona, va a quedar más bien hipomímico, más bien aquietado, ¿no es cierto? Es curioso, es paradójico, es decir, de hiperactivo pasó a ser un zombie, está sobremedicado y eso no es bueno, les congela el cerebro. Pasó de un cerebro que no paraba de pensar en un montón de cosas a un cerebro congelado. Ciertamente no ayuda a lo cognitivo, es probable que incluso pueda bajarle todavía más el promedio. Por supuesto que entre medio habrá mucha gente que ese aquietamiento les ayuda, ¿no? Entonces, punto 1, temas de dosificación. Pero punto 2, también es cierto, y esto es tremendamente importante, hay gente a la que el metilfenidato les va a hacer mal en la infancia. Mire, le dimos cuando era chico y se puso como un monstruo. Se puso irritable, no dormía. Eso es un dato tremendamente relevante y habla de una exaltación farmacológica que debe quedar contemplado en la bitácora de ese niño. Porque es lo mismo que decir que le dieron un antidepresivo y se aceleró y se puso eufórico o se puso rabioso. Puede ocurrir. Puede ocurrir y significa que probablemente ese niño, y después ese joven, y después ese adulto, tiene una condición que se llama trastorno del ánimo del espectro de la bipolaridad. Es muy probablemente alguien que va a funcionar más bipolarmente en la vida. Por eso el fármaco lo llevó a ese estado. No es normal que un joven o un niño le dieron Ritalin y se aceleró, se puso monstruo, se puso rabioso y no durmió. O sea, no es lo normal, habla de una condición anímica subyacente. Claro. No siempre es entonces trastorno de déficit atencional. Exactamente. Por eso la evaluación es tan importante, una evaluación especializada. Claro. Nos preguntan si puede existir un déficit atencional a los 3 años. Qué buena pregunta. Bueno, probablemente el déficit atencional, el trastorno por déficit atencional es una constitución, es algo constitucional del cerebro. Es decir, es muy probable, como yo y tantos otros, nacimos así. O bien alguien se pegó un golpe en el lóbulo frontal, de repente en la infancia y también lo desarrolló producto de eso. ¿Ah, sí? Sí, porque es el lóbulo frontal el que no funciona bien en el déficit atencional. Entonces, es muy probable que haya gente que sí nació, de hecho es hereditario.
Cuando en la familia, la mamá o el papá tienen un déficit atencional marcado, la probabilidad de que los hijos lo tengan es muchísimo más alta. Entonces, si a los 3 años puede tenerlo, sí. Lo que sí me llama la atención es quién pudiera diagnosticarlo, quién pudiera detectarlo. ¿Cómo se verá un niño de 3 años con déficit atencional? Yo no lo sé, eso ya es materia a lo mejor de los especialistas en infantos juveniles, pero de niñitos chicos, yo dudo mucho, eso sí, estoy seguro. A nadie se le ocurriría darle un tratamiento con estimulante a un niño de esa edad para que se concentre. Ahora, para concentrarse entonces está esto que decimos el metilfenidato, y para mantenerse más horas o en alerta el modafinilo. Así es. ¿Cómo distinguir entre uno y otro? ¿Cómo distinguir en el sentido... ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? Bueno, es muy distinto. El modafinilo y armodafinilo, que son dos sucedáneos, lo que va a hacer es despertarlo. Es despertarlo y nada más. No concentrarlo. No, ahora, ojo, hay mucha gente que empieza, el que está estudiando sobre sus capacidades y su fuerza, va a sentir muchas veces que pierde la concentración porque pierde la alerta. O sea, ya no se concentra porque se queda dormido, porque está agotado, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es despertarse con este fármaco. Obvio que aumenta la concentración, porque semidormido no tenía ninguna. Entonces lo que hace no es aumentarle la concentración, más bien es devolvérsela a ese individuo que la perdió por somnolencia. En cambio, la anfetamina o el Ritalin o cualquiera de ellos aumenta incluso sin despertar al individuo, manteniendo un nivel de alerta normal. Yo le agrego, estando en una alerta normal, le agrego metilfenidato y esa persona, si tiene déficit atencional, va a aumentar su concentración. Y si no lo tiene, ¿qué va a pasar? Exactamente. Muy bueno, pues entonces si no lo tiene, es probable que sienta igual un poquito de empepamiento. Hay un efecto ahí paradójico. El que tiene déficit atencional toma Ritalin y se calma. El que no lo tiene probablemente se empepa. Eso es casi a veces un poquito diagnóstico, ¿no? Ajá. Y a veces es necesario darle a alguien algo para que se empepe, entre comillas, un poquito. Sin tener déficit atencional, absolutamente. Y lo hacemos con frecuencia a pesar de que le provoca terror a la gran mayoría de los médicos. Y lo hacemos en un paciente debilitado. Lo hacemos en un paciente que pueda tener, por ejemplo, una condición cancerosa, una enfermedad cancerosa que lo ha debilitado. El paciente debilitado en general, por razones orgánicas, se va a favorecer del uso de metilfenidato en dosis cuidadosas, obviamente. Lo usamos incluso, mira lo que parece paradójico, en pacientes que han tenido una condición vascular, cerebral. ¿No es cierto? Alguien que quedó con algunas secuelas, algunas dificultades después de un accidente vascular, también lo usamos. Y lo usamos en general en cualquier persona que nosotros pensamos que introducirle energía al cerebro y al lóbulo frontal le puede ayudar. Última pregunta, José Vitrán, para volviendo al déficit atencional en los adultos. Como un adulto dice, no, si yo nunca he tomado esto, yo he sido toda la vida así, yo no tengo esto, es mi personalidad, y le cuesta mucho concentrarse, en fin, ¿cómo darse cuenta que...? Bueno, habría que educarlo nomás, pues, Cecilia. Lo que pasa es que está hablando por desconocimiento. Nadie tiene una personalidad desatenta. Eso no existe. Eso no es condición de personalidad. Nadie es volado, como se dice. No, o sea, una persona es volada porque tiene problemas atencionales, pero no porque tiene una personalidad volada, ¿no? Es porque tiene una dificultad probablemente a nivel de estos circuitos que yo estoy diciendo en el lóbulo frontal y que a lo mejor lo ha tenido toda la vida y aprendió a vivir con eso. Y efectivamente, si alguien llega con 70 años y me dice, mira, yo he tenido una vida exitosa, tengo un déficit atencional patagüino y dame Ritalin, yo le voy a decir, ¿y para qué, pues? A lo mejor me convence, ¿no?, de que lo necesita porque quiere en esa etapa de la vida estudiar lo que nunca estudió, etcétera, etcétera. Pero mucha gente con algún grado de déficit atencional logran navegar a través de la vida, ¿no es cierto?, con lo que hay nomás. Bueno, lo que hemos conversado hoy entonces son los problemas de concentración y maduración. No hay que confundir, no hay que esperar que madure, para diagnosticarlo correctamente. El uso adecuado y inadecuado de anfetaminas como el Ritalin, mucha atención con eso. Y entonces el profesional o la profesional más indicado, psiquiatra. Así es. Gracias, José Vitrán, fundador de Nepsis, la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. Que te vaya súper bien. Igual a ti, Cecilia. Chao. Chao. Y ya es hora de conocer las noticias del diario de Cooperativa, lo que está pasando.